Bueno, bienvenidos a todos. Primero, perdón por la demora, es un día complicado, pero bueno, acá estamos, cargando con esta charla dirigida a padres y entrenadores, a formadores, como parte de las actividades de la Comisión de Formación Integral de URBA de este año 2024. Lo presento al doctor Guido Berman, que hoy lo invitamos y le agradezco por su presencia, que nos va a estar hablando de adicciones. Él es especialista en adicciones. Nos va a estar hablando de adicciones ligadas a los adolescentes y el rol que ocupamos como formadores, los adultos, nuestro rol de padres, de entrenadores. Y la verdad que estamos muy interesados en escuchar esta charla. Estamos ansiosos por escuchar lo que tiene para aportarnos, que seguramente es muy bueno. Guido está trabajando con la Unión hace muchos años y en muchos clubes. Y aprovecho también, antes de que empiece su exposición, para agradecer a la gente de VA, a Pablo Werner, nuestro referente Finco, especialmente por recibirnos en su casa, a los presentes, bueno, y a todos los que están conectados y que se están sumando a esta transmisión. Así que no mucho más. Gracias, Mati. Guido. Bueno, gracias a la URBA y a Finco por esta confianza en poder transmitirles a ustedes esta preocupación que todos tenemos de qué hacer con los adolescentes y con el consumo que están teniendo. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿se puede prevenir el consumo de los adolescentes? ¿Podemos hacer algo para que estos chicos se cuiden de otra manera, puedan entender, puedan tener un pensamiento crítico sobre el consumo y de repente decir, no voy a consumir, me voy a cuidar de otra manera o voy a posponer el consumo para más adelante? Bueno, de eso un poco se trata, es lo que vamos a ver hoy. El punto está en primero tomar un poco de perspectiva y tener idea de qué es esto de el consumo, qué es lo que más consumen los adolescentes y los jóvenes hoy en día, para poder un poco saber dónde tenemos que apuntar, porque a veces nos asustamos con el tema de la cantidad de drogas que tenemos en el universo, pero en realidad el consumo más frecuentemente se da sobre determinadas drogas. Y un poco para tomar perspectiva de todo esto, mostrarles que hay reportes internacionales que en general coinciden con los reportes que tenemos en todos los países occidentales. Y tiene mucho que ver con esto. Este es el último reporte que vamos a ver que se hizo en Estados Unidos del 2022, que fíjense lo que muestra la diapositiva, que muestra básicamente que lo que más consume la gente es alcohol, en todo el mundo. Estos son encuestas entre personas entre 12 y 65 años o 75 años. Fíjense, alcohol, productos de tabaco, vapeadores de nicotina y marihuana. Después el resto de las drogas que aparecen son drogas de menor consumo. Si bien son importantes porque son graves, son de menor consumo. Ahora, si vamos a ver a las drogas ilícitas, por ejemplo, uno dice, bueno, en Estados Unidos, en el último año, 70 millones de personas consumieron drogas ilícitas. De esas drogas ilícitas, 62 millones fueron marihuana. Entonces también hay que preocuparse por las drogas ilícitas, que hay un montón de drogas ilícitas, pero la marihuana es la que más se lleva como la droga preocupante de todo esto. Otro punto importante es entender que en el rango de chicos entre 12 y 17 años, que son los adolescentes, fíjense que el tema del tabaco es algo que se da en poca cantidad, porque los adolescentes, ¿qué hacen? Sobre todo vapean. Hoy en día el problema de los adolescentes en cuanto al consumo, ¿cuál es? Vapeadores y vapeadores de marihuana, alcohol, apuestas y paremos de contar. Todo el resto de las drogas existen. Y obviamente en el ámbito del deporte, los estimulantes, como pueden ser los anabólicos o las proteínas, que a veces se consumen de manera inadecuada y eso pueden traer problemas. Entonces, fíjense lo que ocurre con marihuana. La mitad vapea, la mitad lo fuma. ¿Y qué pasa con el tema del inicio? Y acá esto pasa en todo el mundo. Nos preocupamos por esto de si los chicos tienen menos de 18 años o menos de 21 años en algunos países, ¿por qué consumen? Y hay un punto importante de tener en cuenta, porque esto que decimos pasa solamente en Argentina, no, pasa en todo el mundo. Fíjense que en estos datos de Estados Unidos, el 71% de los adolescentes ya empezó a consumir alcohol antes de los 21 años, el 38% vapea el alcohol antes de cigarrillo, vapeador, alcohol, marihuana. Entonces, en todo el mundo pasa que los chicos se empiezan a consumir antes de la edad permitida. Y eso realmente es un riesgo. Vamos a ver por qué es un riesgo. Yo les voy a mostrar algunos datos de una encuesta que yo hice este año sobre 1.000 alumnos de colegios secundarios, la mayoría de colegios privados. Y fíjense, son 1.000 alumnos más o menos de un promedio de 15,4.
solamente el 30% no toma alcohol. Es decir, el 70% de los chicos toma alcohol. Algunos lo toman solamente el fin de semana, algunos tomó el último mes, otro tomó el último año pero no el último mes, pero lo importante es que la mayoría ya están tomando alcohol y son todos menores de edad. ¿Sí? Fíjense, pero uno también le pregunta, ¿cuál es tu creencia en cuanto al tema del consumo? ¿Vos crees que el consumo hace mal? Y fíjense que solamente para nada es el 2,5%. Es decir, que la mayoría de las personas tienen ese conocimiento de decir, yo sé que estoy consumiendo algo que me hace mal. Entonces, ¿por qué lo hago? Entonces ahí viene un debate que tenemos que hacer para poder empezar a entender desde dónde abordar a nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Estuviste borracho el último mes? El último mes, no solamente el último año alguna vez en tu vida, el último mes. El 25%, 24% estuvo borracho el último mes, incluso sabiendo que les hace mal. Entonces hay un tema que tiene que ver con, sé que me hace mal, sé que no lo debería hacer, sin embargo lo hago y encima me emborracho. Con lo cual hay un punto que tiene que ver con esta incoherencia entre lo que pienso, lo que digo y después lo que hago. Y eso hay que también hacérselo ver a los chicos, porque a veces eso los chicos no lo ven espontáneamente, y cuando uno habla con los chicos, con los adolescentes y con los adultos jóvenes, dice, ¿pero por qué lo haces? Y bueno, porque todos lo hacen, porque está de moda, y aparte con esa postura que tienen los adolescentes de a mí no me va a pasar. Entonces, alguna vez está el vapeador, fíjense que casi la mitad de todos los chicos alguna vez lo usó. Ahora fíjense esto, lo usaste el último mes, las mujeres vapean más que los hombres. ¿Sí? Las mujeres 37% el último mes, los hombres 26%. ¿Qué pasa con el tema de las apuestas? El 30% de los chicos alguna vez apostó, contando hombres y mujeres. Ahora miren la diferencia, apostó, menores de edad, apuestas, es algo grave. ¿Qué pasa con las mujeres? Solamente el 6% apostó. ¿Qué pasa con los varones? Casi la mitad de los varones entre 12 y 18 años alguna vez hizo alguna apuesta online. Eso es grave, porque tengamos en cuenta que gran parte de evitar el consumo adolescente tiene mucho que ver con evitar la generación de conductas adictivas a futuro, porque un cerebro adolescente es mucho más vulnerable. Entonces, ahora viene el punto importante. Uno se pregunta, ¿por qué consumen los adolescentes? ¿Cuál es la razón de consumo? Hay tres grandes razones. La primera es porque consiguen. Vos le preguntás a cualquier chico y te decís, ¿conseguís? Sí, consigue. Y esto pasa en todo el mundo. Es decir, que los adolescentes consiguen alcohol a pesar de que esté prohibido venderles, o consiguen cualquier sustancia. Segundo, porque tienen expectativas del efecto. Y tercer punto importante, fíjense este tema de la influencia de los amigos y contactos sociales. El gran determinante del consumo de una persona es juntarse con gente que consume. Ningún adolescente, ningún juvenil va a consumir estando solo. Si un adolescente consume una sustancia, consume alcohol, estando solo, estamos en problemas. Ahora, tema apuesta es distinto porque el tema apuesta se hace en el celular. Y al hacer desde el celular, está solo en la casa con acceso. Vapeador también es distinto, porque el vapeador una vez que lo consiguió y lo tiene, capaz que vapea en su habitación y nadie se entera. Pero con el tema alcohol, es menos del 1% lo hace. Entonces es importante tener en cuenta eso. Segundo punto importante. ¿Por qué las drogas son peligrosas? Porque uno dice, ¿hay peligro de consumir? Y la respuesta es sí, hay peligro de consumir. Por varias razones. Primero, cuando uno está bajo el efecto de la droga, cuando uno está consumiendo la droga, hay dos maneras en que nos puede traer riesgo. El primero es que la misma droga nos genera un daño. ¿Cómo se genera esto? Fácil. Si yo tomo alcohol y tengo un coma alcohólico, me puedo morir por eso. Si yo consumo marihuana, puedo tener un ataque de pánico por la marihuana. Si yo consumo éxtasis, puedo tener una muerte súbita. Si yo consumo un vapeador, puedo tener una agresión brusca al pulmón. O sea, el efecto directo de la sustancia me genera un daño. Ahora, también pasa que lo que más frecuentemente pasa, que es cuando uno está bajo el efecto de la sustancia, por el impacto de la sustancia en el cerebro, uno toma una mala decisión. Y lo que habitualmente pasa es que tomamos malas decisiones estando en contexto de la sustancia. Como sabemos todos, los accidentes que se producen por el alcohol, o las peleas que se producen por estar bajo el efecto del alcohol, o decir que sí cuando tengo que decir que no. Ese tipo de cosas ocurren. ¿Por qué? Porque la sustancia genera un cambio en la manera que el cerebro funciona. Ahora bien, si yo consumo crónicamente, también puedo tener un daño. Y eso es categórico. La acumulación siempre genera daño. Y el último punto es importante entender que es el concepto de ser adicto. Entonces, así cuando uno se plantea el concepto de ser adicto, ahí aparecen varias variables a tener en cuenta. Porque
no toda persona es adicta así porque sí. Primero porque la adicción va a depender del tipo de droga. Porque, por ejemplo, si uno toma en cuenta el alcohol es una sustancia que da muy poco alcoholismo. O sea, el 80% de la población adulta tomamos alcohol y alcohólicos son el 10%. Entonces, no es una droga que produzca mucha adicción. Es el opuesto del tabaco. La nicotina, o el vapeador que tiene nicotina, es la sustancia más adictiva en la naturaleza, junto con la heroína y la cocaína. Por lo tanto, una persona que fuma o que vapea es adicta, porque la droga es más adictiva. Ahora, después depende de la genética. Hay personas que tienen genética además de adicción y el alcohol le va a llevar al alcoholismo. Pero con el tabaco todos somos adictos si fumamos. Pero hay un punto importante. Hay una parte de la adicción que no es la adicción física que el cuerpo te pide. Es la adicción psicológica. Es el rol que juega en tu vida la sustancia. Entonces, un adolescente puede ser adicto al alcohol sin ser alcohólico y uno tiene que fijarse cómo toma decisiones. Porque, por ejemplo, si un adolescente dice, si no hay alcohol no es divertido, uno está ya pensando, estoy dependiendo de la sustancia para divertirme. O no voy a la casa de mi amigo o de mi amiga porque la mamá no deja poner alcohol. ¿Y por qué no lo hago? Porque mi decisión estuvo basada en la sustancia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que uno de los criterios para definir adicto a alguien es tomo decisiones pensando en la sustancia. Entonces hay que tener cuidado con eso porque un adolescente, un juvenil, puede ser adicto a la sustancia, pero no ser adicto biológico, sino adicto desde lo psicológico. Ahora bien, vamos al daño, que yo les contaba un poquito el daño que puede producir. ¿Y por qué es tan importante cuidar a los chicos que no consuman en la adolescencia? Lo más importante es tener en cuenta que en la adolescencia los chicos están en pleno crecimiento, crece todo el cuerpo y uno de los órganos que más crece es el cerebro. Entonces fíjense que este es un estudio científico donde se evaluó la estructura y el funcionamiento cerebral de adolescentes que consumían alcohol o marihuana. Y fíjense lo que dice este estudio. Con resonancia magnética se vio que jóvenes que empiezan a consumir antes de la edad permitida, 18 años, pueden alterar la estructura cerebral con un hipocampo más chico, es decir, menos neuronas en el hipocampo, menos memoria, y con una corteza prefrontal más chica, con menos neuronas. Eso significa menos capacidad de aprendizaje y peor capacidad para tomar decisiones. Con lo cual, ya no estamos hablando de que los chicos nos puedan decir a nosotros, vos no entendés nada, sos de otra época, ahora es así. Porque el cerebro adolescente creció igual ahora y hace 50 años y hace 1000 años. Con lo cual, lo que cambió es el mundo y ahora se estila consumir en un momento de la vida es que ese cerebro está en pleno crecimiento, con lo cual lo podemos dañar. Y esto muestra que estructuralmente lo podemos dañar. Entonces ya sabemos que el alcohol lo puede dañar. ¿Qué pasa con la marihuana? Lo mismo. La marihuana en este estudio muestra que exponer a adolescentes a la marihuana antes de los 18 años genera daños estructurales y funcionales. Menos coeficiente intelectual, menos capacidad de aprendizaje, menos funciones ejecutivas del cerebro. Fíjense lo que son los test. Yo tengo el que nunca consumió, tiene este puntaje. El que empezó después de los 18 ya le baja el puntaje, pero digamos que no es significativo. Fíjense lo que pasa con los adolescentes. Consumir marihuana en la adolescencia va a destruir el cerebro. Otro punto importante, el vapeador. El vapeador es algo muy complejo porque el vapeador es algo inventado por las compañías tabacaleras para captar nuevos clientes. Porque la gente fue dejando de fumar en el mundo. Hoy fuma el 20% de la población, antes fumaba hace 30 años el 40%. Inventaron una sustancia, un aparato que genera que se incorpore nicotina rápidamente al cuerpo, similar a lo que hace el tabaco, para generar adicción. Entonces, ¿qué ocurre? Uno le pregunta a los chicos, ¿qué preferís? Y yo prefiero vapeador, pero tiene nicotina. Y esta nicotina genera un mecanismo adictivo en el cerebro que genera que vos seas adicto. Y la pregunta que uno se hace, ¿es realmente peligroso el vapeador en las personas? En todos es peligroso, pero una persona que fuma y que arranca a fumar en la adolescencia, como el 90% de los adultos que fuman que arrancaron en la adolescencia, el daño pulmonar, por ejemplo, o cardíaco, lo va a tener después de 30 años de estar fumando. Es muy poco probable que un adolescente que esté fumando tenga un daño. Lo que le va a generar es la adicción y va a generar que después a futuro no lo pueda dejar. Ahora, ya hay estudios que muestran daño cardiopulmonar en adolescentes que vapean. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad con la que el vapeador genera daño es mucho más rápida
que el cigarrillo convencional. Por lo tanto, estamos exponiendo a los chicos a algo que los va a dañar y los va a perjudicar mucho el pulmón. Fíjense que recientemente se trasplantó en Estados Unidos un chico de 22 años de los 2 pulmones que vapeaba desde los 14. Entonces, no hay que pasar mucho tiempo de exposición para que te genere daño. Es importante tener en cuenta esto, porque si no parecería ser que te lo venden como un aparatito que es objeto de consumo, que no tiene olor, que te lo venden que es vapor y no es humo, y que te dicen que no te va a hacer daño, y sin embargo el daño existe. Y además genera adicción. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso, porque la velocidad con la que la nicotina entra en el cerebro con el vapeador es igual a la del cigarrillo. ¿Qué pasa con las apuestas? Hoy en día está pasando que los chicos apuestan, y apuestan incluso antes de empezar a tomar alcohol. Peligroso. ¿Por qué? Porque ese cerebro está muy vulnerable a ser adicto, por lo tanto va a haber consecuencias. Recuerden esto, un apostador siempre arranca ganando, porque juega a lo seguro, porque las plataformas te duplican el ingreso que vos tenés. Entonces al principio uno gana, después pasamos a etapa de pérdida y después pasamos a etapa de desesperación. Y esto es importante. Clave, las consecuencias de apostar son múltiples, no solamente perder plata. Generan problemas financieros, seguro, pero generan problemas de vínculos. Los chicos apuestan plata que los padres le ponen en las plataformas virtuales para comer o para hacer o para viajar, y ese dinero no comen y lo apuestan. Dinero que no es de ellos y dinero que ni siquiera tocan y no tienen la percepción de dar algo, y que muchas veces los papás no saben y los chicos no ven las consecuencias de eso. ¿Cuándo ven las consecuencias? Cuando empiezan a tener problemas, cuando les dedican tiempo, empiezan a ir mal en el colegio, o tiene un problema de vínculo porque tuvo que pedir plata prestada y eso generó que no la devuelva, y entonces generó un problema de vínculo, o vínculo con los padres. Entonces hay problemas financieros, de vínculos, salud mental y física por la problemática de la adicción, y los que apuestan suelen tener más comportamientos de riesgo. Se observa que si yo discrimino entre el que apuesta y el que no apuesta, los que apuestan consumen más alcohol, consumen más tabaco y son más temerarios en algunas cosas. Con lo cual es importante tener en cuenta que es un indicador, alguien que apuesta, de tener otras conductas de riesgo. Entonces, ahora todo esto está buenísimo pensarlo en la adolescencia. Ahora, ¿qué pasa con el deporte? Estamos en un proyecto de la URBA que queremos cuidar a deportistas. ¿Será que las sustancias también impactan en el deporte? Entonces, fíjense, siempre decimos que para poder rendir bien deportivamente hace falta un montón de criterios. Entrenar, descansar, alimentarse adecuadamente, hidratarse, estar sano, formar parte de un equipo y cuidar ese equipo y tener objetivos claros. Cuando aparecen las sustancias, característicamente todas estas áreas se ven afectadas, todas. Las personas que consumen sustancias duermen peor, entrenan peor, rinden peor, comen peor, o sea, no respetan a su equipo. Vamos a ver eso. El alcohol es la droga que más se usa. El alcohol es la sustancia que más se utiliza en el mundo y la que más usan también los adolescentes y deportistas. Es importante tener en cuenta el alcohol en el deporte. Fíjense, uno puede tomar alcohol antes de jugar o entrenar y puede jugar bajo el efecto del alcohol. Eso habitualmente no pasa, jugar alcoholizado. Hay una creencia que tiene, si yo estoy alcoholizado juego mejor. Hay estudios que mostraron la pérdida del control que uno tiene y la precisión que pierde uno cuando uno juega estando alcoholizado. Pero lo que sí le puede pasar a nuestros deportistas no es que jueguen alcoholizados, sino que jueguen bajo el efecto resaca. ¿Qué significa esto? Que hagan deporte cuando ya el alcohol se fue completamente del cuerpo, pero quedaron un montón de sustancias en el cuerpo que generan la resaca, y que además los músculos están sin recuperarse todavía, porque el músculo tarda en recuperarse una vez que consumió alcohol. Entonces, y a veces tarda hasta 48 horas. ¿Eso qué significa? Que los chicos dicen, no, yo juego el domingo, voy a tomar el viernes. Pero ese músculo el domingo todavía no está recuperado. Y por eso los que toman alcohol rinden peor, tienen menos coordinación y pueden tener hasta lesiones. Fíjense, ¿qué pasa jugar bajo el efecto resaca? Tengo menos fuerza muscular, menos coordinación ojos-manos, menos resistencia física, me deshidrato, entonces voy a jugar subhidratado o deshidratado. Y también da menos ganas, porque la resaca da tener menos ganas de hacer cosas. Y esto, hablado con los chicos lo reconocen. Ahora, esto genera más probabilidad de lesiones y menor rendimiento. Entonces, ¿por qué deshidrata el alcohol?
porque bloquea la salida del cerebro de una hormona que le indica al riñón ahorrar agua. Entonces, cada vez que tomamos alcohol, orinamos más y nos deshidratamos. Siempre que una persona toma alcohol, al día siguiente suele despertarse con sed. Y a veces ese efecto dura más tiempo y uno no llega a hidratarse completamente y venís a jugar deshidratado. Y eso te hace que tengas menor resistencia, menor potencia, incoordinación, el riesgo de golpe de calor y obviamente lesiones. Por lo tanto, tomé alcohol, sigo con sed y termino con un problema muscular. ¿Por qué pasa eso? Porque impacta mucho en el funcionamiento del músculo. Cuando vos ves que el alcohol, la persona toma alcohol, ese músculo predomina las vías catabólicas, o sea, se consume músculo más que se produce, entonces pierdo músculo. No se regenera bien, por lo tanto no reconstruyo músculo. Aumenta la inflamación y la fibrosis y hay desbalance energético. Esa mitocondria que está dentro del músculo para fabricar ATP, que es lo que a vos te da la energía para ese músculo, funciona peor, tenés menos fuerza. Hay que tener en cuenta, el rugby es un deporte de contacto. Tener un buen tono muscular es clave. No es lo mismo taclear a una persona con un músculo que no está bien que taclear con un músculo que está bien, o caer al piso, o entrar en un mall, o estar en un scrum con un músculo que está mal. Entonces es muy importante, fíjense que incluso hay estudios que muestran que jugar bajo el efecto resaca disminuye el efecto aeróbico en los rugbyers. 11% menos de rendimiento, que es muchísimo para una persona que quiere rendir bien en el deporte. Con lo cual es clave que ustedes entiendan que tener los músculos bien preparados para el deporte es fundamental. Y tenemos que lograr que los chicos entiendan que si van a hacer deporte y vienen a jugar, tienen que venir con el combustible lleno en el cuerpo, alimentados, hidratados y habiendo cuidado el cuerpo los días previos para que ese rendimiento no sea peor. Fíjense que el otro punto que tenemos en el rugby fuertemente es que los chicos quieren tener más masa muscular. Y estamos en una etapa del mundo, de todo ya, todo ahora y de no poder esperar. ¿Qué genera eso? Eso genera querer resultados rápidos. Entonces, ¿qué hace muchas veces la gente? Utilizan hormonas, porque las hormonas obviamente generan resultados rápidos, pero todo lo que es hormonal es peligroso, porque uno altera las propias hormonas del cuerpo. Es verdad que si una persona consume hormonas va a aumentar la musculatura, pero ¿a expensas de qué? ¿Qué me puede pasar? Y bueno, puedo tener un montón de problemas, ¿sí? Además de cáncer de hígado y de próstata, puedo tener hipertensión, taquicardia, puedo tener un infarto, puedo tener una ACV, se me puede caer el cabello, puedo tener el tema de que se reduzca el tamaño de los testículos, puedo tener infertilidad. O sea, no es gratis consumir estano en una persona que quiere crecer, porque impacta mucho en el cuerpo. Es preferible, si uno quisiera, hacer ejercicios de musculación y utilizar proteínas o aminoácidos de cadena ramificada para recuperar, pero ojo, tengan en cuenta esto, es mucho más cómodo y fácil utilizar proteínas en polvo y diluirlas, pero las mismas proteínas es mucho mejor consumirlas desde la dieta. Una cuchara de proteína para el polvo, uno lo consigue con un churrasquito y un huevo, la misma cantidad de proteínas. Y hay que tener cuidado con el exceso de proteínas porque el riñón no filtra bien las proteínas, no se lleva muy bien con las proteínas. Si excedemos las proteínas podemos dañar el riñón también. Entonces es muy importante que si los chicos van a consumir algo que tenga que ver con mejorar la masa muscular a través de las proteínas, que lo hagan, pero pues preferentemente con proteínas de la dieta, ¿sí? Lácteos, carnes de cualquier tipo. Eso va a generar que los chicos puedan recibir las proteínas correspondientes y además con un montón de otros nutrientes, que es importante. Esto salió publicado hace poco. Uno dice, ¿y el vapeador que tantos chicos usan? ¿Tendrá impacto en el rendimiento físico? ¿Tendrá impacto en que los chicos rindan peor por vapear? Y la respuesta es sí. Aparentemente, los que vapean, ¿sí?, tienen menor rendimiento físico simplemente por vapear, porque altera el tema de la obtención de oxígeno de los pulmones. Eso genera que los chicos después tengan menos capacidad aeróbica y generan que tardan más en hacer los ejercicios aeróbicos, incluso hasta tardan más, hacen muchas menos abdominales, con lo cual es importante ver que el vapeador impacta en esto. Bien. ¿Qué otra cosa le queremos transmitir a los chicos y a los padres para que le puedan transmitir a los chicos y a los entrenadores? Y esto yo lo hablo mucho con los chicos. Cuando una persona juega en un equipo,
Ustedes saben que los deportistas de equipo consumen más sustancias que los deportistas individuales, porque se confían y se relajan en lo que es el resto del equipo. Pero si yo formo parte de un equipo, lo que yo tengo que lograr es entender que yo soy responsable de poder hacer que todo mi equipo rinda bien. Y si yo, por ejemplo, juego con otra persona, yo quisiera que esta persona que está acá lo taclee, no que no lo taclee. Yo quisiera que esta persona que está acá lo taclee, no que no lo taclee y no tener que recibirlo yo. Yo quisiera que esta persona que me está levantando acá no haya consumido alcohol el fin de semana anterior, porque me tiene que levantar y me tiene que levantar bien en un line. Entonces yo necesito que esta persona juegue para mí. Entonces si yo tomo alcohol o consumo sustancias y no tengo buen rendimiento, estoy perjudicando al equipo. Lo mismo yo que soy primera línea y estoy acá empujando, yo quiero que este que está al lado mío no haya tomado alcohol. Es importante para empezar a pensar el concepto de yo estoy jugando en equipo y tengo que respetar a mi equipo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo consumo y después vengo a jugar y no rindo bien, no es solamente que yo solamente me daño, sino que mi equipo también rinde menos. Es importante esto porque respetar no solamente las reglas del juego, respetar a los árbitros, respetar a los entrenadores, tengo que respetar a mis compañeros. Ese respeto que es importante tener en la cancha no es solamente con las autoridades, es también con mis compañeros. Por eso es importante cuidarse para que eso se traslade a la cancha. Bien, ahora bien, estamos en un mundo con drogas. Hay un libro de Emilio Ruchens que dice, estamos en un mundo con drogas. Uno podría pretender, como papá, como entrenador, como autoridad de un club, que no haya drogas. Lamentablemente eso no está pasando. Entonces, así como nosotros a nuestros hijos les enseñamos a vivir en un mundo con inseguridad, lo que estamos viendo ahora es que tenemos que vivir en un mundo con drogas. Entonces, cuando nosotros analizamos las razones de consumo, vimos que hay un montón de razones de consumo, y vimos el consumo y los riesgos, pero nosotros queremos evitar que nuestros deportistas consuman. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que trabajar en 3 áreas. En los chicos, en el entorno de los chicos, con quién se juntan, y nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer? Entonces, fíjense esto. Esta es la gran pregunta con la que empezamos. ¿Puedo prevenir que mi hijo consuma o que mi deportista consuma? ¿Puedo aceptar que va a consumir? Porque digo, bueno, prefiero que aceptar que... ¿Qué droga voy a aceptar que consuma? ¿Todas las drogas? ¿Cualquier droga? ¿Alcohol sí? ¿Marihuana? Entonces, es un dilema esto. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora para poder entender cómo poder encarar a los chicos? Vamos a hablar de varias cosas. Primero, tenemos que saber con qué generación estamos lidiando. ¿Quiénes son esta nueva generación? Porque muchas veces cometemos el error de querer criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Y eso es erróneo, porque es otro mundo, es otro concepto de autoridad, es otra la tecnología, es otra la manera en que piensa. Entonces, primero eso. Otra cosa que tenemos que saber para saber cómo abordar a estos chicos. ¿Cómo es su cerebro? ¿Cómo funciona un cerebro adolescente? Decisiones y comportamientos grupales. Hay que hablar de eso. Y vamos a hablar de eso en función de un caso emblemático que todos conocemos. Características de los adolescentes de riesgo. ¿Qué adolescente tengo que mirar y digo, ojo con este que es más peligroso que este otro? Características del entorno y presión de pares. Y después características de la familia como factor de riesgo o como factor de protección. Entonces, fíjense, hablemos de los chicos. ¿Qué generación son? Son, primero, una generación, como todos, que estamos inmersos en una cultura adictiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos inmersos en el todo ya y el no saber esperar. ¿Es una adicción? Se llama compulsión. La compulsión es, voy a consumir ahora, pero no, espera, después. No, ahora. Voy a consumir ahora. Eso es compulsión. Y además, estamos en una época que es importante tenerla en cuenta, en la cual los chicos buscan mucha valoración inmediata a través de los likes, a través de cómo se viraliza mi contenido que pongo en las redes. Entonces es muy importante, los chicos quieren esa valoración y no una vez al año o cuando termina el torneo. Permanentemente quieren valoración. Entonces, esta generación tiene una lógica distinta a la que teníamos nosotros, a lo que tienen nuestros abuelos. Es una lógica de red. Se comportan distinto. Tienen un concepto más colaborativo, un concepto más de todo simultáneo y todo en red, ¿sí? Y genera
esto de que sean mucho más pragmáticos, que sean más con conciencia social ambiental. Vieron que está todo el tema del reciclado, pero tiene una cosa importante: trabajan en cosas que les apasionan y aparte son autodidactas, son la generación del do it yourself, son la generación de decime lo que hay que hacer, yo me busco un tutorial. Los que somos más adultos no teníamos tutoriales, estos tienen tutoriales, entonces hacen ellos las cosas y está buenísimo que sea así, es muy sabio. El tema es que esto que les apasiona, estos chicos, estos adolescentes tienen un problema extra. Les apasiona algo, pero no sostienen. Entonces ahí es cuando tenemos que estar los adultos para poder ayudarlos a sostener, porque se agotan rápido y cambian a otra cosa que les apasiona de nuevo. Y eso hace que después no sostengan. Si no sostienen, después no se consiguen las cosas. Porque los resultados que obtenemos en la vida resultan ser en general la consecuencia de un proceso previo bien hecho. Y ese proceso previo no es un lecho de rosas, suele tener muchos obstáculos. Entonces hay que ayudar a nuestros adolescentes y adultos y adultos jóvenes a sostener, a atravesar el proceso, a atravesar dificultades. Y vamos a hablar de eso ahora. Otra cosa que tiene esta generación es que tiene mucho más equilibrado lo que es obligación-diversión. Nuestros abuelos eran estos de yo voy a disfrutar cuando me jubile. Estos chicos no te negocian su espacio personal por la obligación. Obviamente que los chicos tienen un montón de obligaciones, pero básicamente pueden llegar a tener dos fuertemente. Una es el colegio y otra es, si me comprometo con un club, venir a entrenar y jugar. Pero su parte de mi ocio, la parte personal, no te la negocian. Y lo tienen dividido. Y está bien. Lo que ocurre muchas veces con estos chicos es que se van del otro lado. Pasan muchas horas con el celular, muchas horas con la PlayStation, capaz que no quieren venir a entrenar, que entonces empieza a pasar algo que decís, me estás descuidando la mínima obligación que tenés, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí hay que entenderlos desde el punto de vista de eso, ¿sí? No son personas que se te van a quedar trabajando un rato más, van a valorar su espacio. ¿Estamos hasta acá con esto? Bien. Entonces, sigamos con otra cosa que hay que saber de los chicos, que es el cerebro. Pero esto es un cerebro histórico, no es el cerebro solamente de estos adolescentes. Es el cerebro adolescente de ellos, el nuestro, el de nuestros abuelos, el de toda la vida. El cerebro madura mucho entre los 10 y los 25 años. Crece, se conecta, genera ciertas conexiones y poda otras, ¿sí? Hay otras que las descarta. Y hay un montón de cosas que impactan en ese crecimiento. Ahora, las drogas de abuso, la nicotina, la cafeína, el alcohol, todas las drogas impactan, como vimos antes, en el desarrollo cerebral. Por eso es importante a los chicos decirles, vos, además de cuidar tu cuerpo por el deporte, tenés que cuidar tu cerebro, porque el cerebro es el órgano que te va a hacer interactuar con el mundo toda la vida, y sobre todo esta nueva generación que probablemente vivan 100 años. Entonces, ese cerebro adolescente que está en pleno crecimiento, además de ser muy vulnerable a las sustancias, se desarrolla en forma bifásica. ¿Qué significa esto? Todos tenemos una parte emocional y una parte racional. La parte racional, la parte de controlar los impulsos, la parte de poder empezar a pensar las cosas, la tenemos con el lóbulo frontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que te sirve para poder controlar los impulsos. Entonces, normalmente primero se desarrolla la parte emocional y a partir de los 16, 17 años empieza a crecer la parte racional, la parte del lóbulo prefrontal. Fíjense, este lóbulo prefrontal, acá está en inglés, ¿no? Pero fíjense que tiene muchas funciones importantes. Inhibe el comportamiento inapropiado e inicia el apropiado, hace un balance en las consecuencias de mis decisiones, ajusta el comportamiento si la situación cambia. Imagínense un chico que está en la puerta de un boliche y de repente hay una pelea. Cambió la situación. Ese lóbulo frontal tiene que poder evaluar qué es lo que está pasando. O hay una pelea en la cancha, también tiene que evaluar. Eso lo hace el lóbulo frontal. Modula la intensidad de las emociones y puede posponer la gratificación inmediata. Normalmente los adolescentes y los adultos jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienen poco lóbulo frontal. No es que no tengan nada, pero tienen mucha amígdala. La amígdala es parte del sistema emocional. Entonces, nuestros hijos y nuestros adolescentes y nuestros juveniles van a ser personas con poco control sobre los comportamientos y emociones y altos niveles de estados emocionales y de decisiones reactivas. ¿Qué significa eso?
que no es que sean malos y que son impulsivos de por sí, no tienen el cerebro equipado para tomar decisiones racionales, y menos en momentos emocionales. Entonces nosotros pretendemos que una persona que está en un contexto, con amigos, en un tercer tiempo, o en una... eso es lo que iba a pasar que no quería que pase. O en un lugar, y va a decir, ¿qué hago con esto? ¿Consumo o no consumo? Es difícil que ese lóbulo frontal ahí aplique. El problema acá está en que ese lóbulo frontal se tiene que desarrollar. Y para que se desarrolle ese lóbulo frontal hace falta tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que yo tengo que lograr que ese cerebro ir acompañándolo hasta que madure. Es decir, que nosotros a nuestros hijos le tenemos que prestar lóbulo frontal, porque no son siempre irracionales, no son personas que están completamente irracionales y que siempre van a tomar malas decisiones, pero si están en un contexto emocional con amigos, por eso es importante que nosotros ese lóbulo frontal que no tienen se lo prestemos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo se lo prestamos? Estando presentes. Por eso uno siempre dice, no es lo mismo un tercer tiempo con autoridades o con gente que está, o una previa en una casa con personas que están, que una previa que no haya nadie. ¿Por qué? Porque ahí está un padre que tiene un lóbulo frontal, que está aplicando y que está diciendo, yo te voy a cuidar con esto. Entonces el punto es, tenemos que tener en cuenta que el lóbulo frontal es clave para esto, pero como los chicos no lo tienen, se lo vamos a prestar nosotros. ¿Estamos hasta acá? El otro punto, dijimos, el lóbulo frontal. El otro punto que tenemos que ver es que los chicos tienen características que los pueden poner en riesgo. Entonces uno se pregunta, yo tengo a mi adolescente, a mi deportista, ¿y qué tengo que ver para ver si esa persona puede tener más riesgo de consumir o de no consumir? Porque hay cosas que hacen que uno consuma y uno no consuma. Entonces, cuando le preguntamos esto a los padres, dicen, bueno, ¿qué puedo ver? Y los padres te dicen, bueno, que sea muy temerario, o por ejemplo que sea muy transgresor, o todo lo contrario, que sea muy tímido, entonces necesita la sustancia para poder desenvolverse, o por ejemplo que siempre fue muy curioso y tiene muchas... Esas son cosas de temperamento, eso es donde nosotros no podemos actuar, pero donde sí vamos a poder actuar es en algunas características que tienen los chicos, que les podemos ayudar a que estén mejor esas características para que se traslade a mejores conductas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, autoestima. Es muy común que los chicos que tienen poca autoestima consuman más. Y la autoestima es algo que se construye con el tiempo. Y muchas veces somos los padres y los entrenadores los que hacemos que la autoestima de los chicos sea mala. ¿Por qué? Porque le marcamos siempre los errores y no le marcamos las cosas buenas, o porque no los valoramos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que estos chicos necesitan valoración, como dijimos antes, necesitan likes dentro de mucho tiempo, necesitan likes ahora. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que aprender a valorarlos. Entonces, uno tiene que pensar, si yo tengo una persona que quiero mejorar la autoestima, lo peor que puedo hacer es primero marcarle el error. Y lo que después tengo que hacer, se lo voy a marcar el error. Le voy a explicar cómo dar un feedback ahora. Pero más allá de eso, voy a empezar a observar y cuando haga alguna cosa bien, se la voy a marcar y lo voy a felicitar por eso. Lo que piense, lo que diga, lo que hace y lo que siente. Entonces, si tenemos un adolescente que dice que hace una buena jugada, o que ayuda al hermano a estudiar, o que de repente se esforzó y le fue bien y tuvo un logro, fantástico, hay que felicitarlo. O que dijo una cosa en la mesa y uno dice, qué bueno eso que dijiste, repetilo. Porque si no nos olvidamos que nosotros, como padres, tenemos que estar muy alertas con eso. Recuerden, los chicos necesitan likes inmediatos, no dentro de una semana. Entonces hay que estar alerta a las cosas que hacen bien, ¿para qué? Para poder lograr que esos chicos aumenten su autoestima. Una persona con mejor autoestima consume menos y resiste más la presión de pares. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Entonces, la autoestima es clave. El otro punto importante como factor de riesgo para los chicos que uno tiene que ver es la tolerancia a la frustración. Es una generación con poca tolerancia a la frustración. Y cuando uno tiene poca tolerancia a la frustración, ¿qué pasa? Consume.
¿Por qué? Porque no puedo enfrentar lo que me está pasando, sufro emocionalmente por lo que me está pasando, porque esto que quise conseguir no lo consigo, y aparece el consumo como un elemento para liberar dopamina del cerebro. Entonces, como es una generación con poca tolerancia a la frustración, a veces nosotros mismos como adultos nos frustramos cuando nuestros hijos no logran algo que nosotros queremos que logren. Entonces, nos enojamos. Y lo peor que podemos hacer cuando una persona está emocionalmente mal, frustrada por algo, es enojarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acompañarlo. Y eso es difícil. Por eso, si nosotros estamos mal por la frustración de una persona, lo que hacemos es, nos tranquilizamos, dejamos que pase eso y después nos acercamos. Y le vamos a preguntar, ¿qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones está teniendo? Si tiene vergüenza, si tiene miedo, si está triste, si está ansioso. Es importante eso, porque esas emociones, si nosotros las acompañamos y se las validamos, la persona va a empezar a entender que está bien tenerlas y que esa frustración se puede atravesar. Le podemos ofrecer ayuda. ¿Qué te puedo ayudar yo? Y cuando vemos que hubo algún error y que ese error existe y que lo frustró, podemos ayudarlo a marcarle el error, pero hay que saber dar un feedback. Eso es bueno para todos, como padres y como entrenadores. Cuando yo quiero que una persona reciba un feedback y quiero que una persona reciba que yo le voy a marcar algo que hizo mal, no puedo de entrada sentarlo y decirle, ven, hiciste mal esto. Lo que tengo que lograr es que la persona me quiera escuchar. Y que para que la persona me quiera escuchar, yo necesito que esté abierto. Entonces, siempre cuando hagan un feedback, fíjense que es el sándwich. Arranco con pan y termino con pan. Es decir, arranco con algo bueno. Cuando yo le tengo que decir algo a una persona que quiero que me escuche, tengo que encontrar el momento para hacerlo y le voy a empezar con algo bueno. Algo bueno que puede ser, sos un buen jugador, sos responsable, venís siempre a los entrenamientos, me gusta qué compañero que sos en la cancha, estás esforzándote un montón, lo que sea. Esa persona empieza a bajar la resistencia a recibir una crítica. Cuando vimos que está mejor, que estamos tranquilos en ese momento, le decimos lo que hizo mal, cómo corregir lo que hizo mal, y hasta le invitamos a opinar. ¿Qué te parece lo que te digo? Es importante eso. Y después cerramos con algo bueno de nuevo. Ese feedback es recontraconstructivo. Y los chicos lo reciben mejor, porque entienden que no es una bajada de línea, sino que te estoy queriendo ayudar a estar mejor. ¿Se entiende el concepto? Es importante, pero nuestra emoción tiene que ser una emoción calma. ¿Estamos con eso? Otro punto importante entonces. Dijimos autoestima, dijimos tolerancia a la frustración. Vamos por un tercer punto como factor de riesgo para los chicos. La falta de proyecto. Obviamente que estamos en clubes, estamos en la urba, estamos con chicos que tienen proyecto deportivo. El proyecto deportivo cuida. El proyecto deportivo cuida. Cualquier proyecto cuida, porque el proyecto te hace tirar del carro. Entonces, todos lo vemos que los chicos dicen, tengo que jugar mañana, no, hoy no salgo, hoy me quedo. ¿Y por qué le dice que no a algo que le gustaría? Porque tiene que algo que lo motiva a no hacerlo. Siempre cuando tratamos adicciones decimos, ¿por qué le vas a decir que no a algo que a vos te gusta? Tiene que haber un motivo que a vos te diga, mejor con esto no. ¿Dónde está eso? En el proyecto. Puede ser deportivo, puede ser artístico, puede ser musical, puede ser científico, puede ser social, cualquier proyecto. Acá estamos en la urba, proyecto deportivo. Si los chicos se toman en serio el proyecto deportivo, va a generar que consuman menos, porque hace que quieran cuidar su cuerpo y que quieran rendir mejor y que quieran ser titulares y que quieren mostrarse. Eso hay que estimularlo. El proyecto deportivo es clave. Entonces, punto 3, proyecto. Pasemos al entorno. Pasemos al entorno y digamos, ¿por qué hay que saber del entorno? Porque dijimos que los chicos son muy vulnerables al entorno. Si se juntan con gente que consume, es más probable que consuma. Tenemos que lograr conocer qué entorno tiene. De hecho, el tipo de familia que conoce a los amigos de mis hijos o que conoce con quién se junta, es un tipo de familia que impacta mejor en lo que queremos que con los chicos que consuman menos, entonces, o que no consuman. Entonces, acá hay un punto clave, es la presión de pares. Hay 3 tipos de presión de pares fuerte, que son presiones de pares que hacen que los chicos tomen decisiones que en el fondo no quieren. Hay una presión de pares que es la presión directa, que esta presión de pares que vos decís, dale, tomá, todos tomamos, dale, mirá, estamos todos acá, no te puedes quedar. Y ahí los chicos la aguantan, pero los puede presionar. Hay una segunda presión de pares, que es la presión de contexto, que es cuando los chicos sienten que están en un lugar y que si no hacen lo que hacen todos no encajan.
¿Qué es lo que lo presiona a consumir? El contexto. Entonces es importante el tema de que esos chicos van a estar en un contexto en el cual tienen que aprender a tomar decisiones. Y ahí viene un punto clave, que es la toma de decisiones en contextos difíciles, que ahora lo vamos a hablar. Y el tercer punto de presión de pares, que es la que más sufren los adolescentes, es la de exclusión, que los dejen afuera. Cuando un chico queda afuera, les baja el humor. Hay estudios científicos que muestran que lo que hace más que el estado de ánimo y de los chicos se derrumbe es cuando son excluidos. Por eso tenemos que ayudar a nuestros hijos y ayudar a los deportistas a no excluir a nadie, a ser inclusivos, a traer adentro. Ahora bien, pensemos en esto de estar en un entorno desfavorable. Dijimos que existen comportamientos grupales y tomas de decisiones. Hay decisiones que son fáciles, pero hay decisiones que son difíciles. La decisión difícil es difícil porque las opciones que tenemos nos gustan, las 2, las 3, las 4. Entonces, cuando tenemos muchas opciones buenas, es difícil decidir. Entonces, ahí hay un tema de cómo ayudamos a que los chicos tomen decisiones, porque es una herramienta clave para ayudarlos a que después no consuman o que estén en entornos donde hay mucha gente consumiendo y ellos decidan decir que no. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos no porque te hace mal. Un chico va a decir, ¿está bueno consumir? Y te voy a decir, sí, está bueno consumir. ¿Y por qué te voy a decir que está bueno consumir? Simple, porque la paso bien, porque lo hacen todos mis amigos, porque encajo, porque no me quedo afuera, porque me gusta el efecto que me genera, porque me divierto. Ah, tú está bueno consumir. Pero la pregunta es, ¿está bueno no consumir? Recordemos que el 98% de los chicos dicen, tomar alcohol está mal, tomar alcohol no está bueno, me hace mal. Sin embargo, lo hacen. Entonces, a veces no nos damos cuenta que es importante charlar con los chicos esto de está bueno no consumir. Entonces, ¿por qué está bueno no consumir? Porque cuido cuidar mi cuerpo, porque cuido cuidar mi cerebro, porque a mis padres no les gusta, porque soy deportista, porque tengo un proyecto, porque no quiero hacer lo que hacen todos. Ah, está bueno no consumir. ¿Cómo decido? Entonces ahí a veces uno se pregunta, ¿qué le puedo decir a mi hijo para que decida distinto? ¿Qué le puedo decir a un deportista para que decida distinto? Y es algo que yo utilizo mucho incluso con los pacientes, que es tomar la decisión no de si lo que voy a decidir está bien o mal, sino de mi identidad, de quién quiero ser, de qué identidad quiero construir. Yo quiero ser este que cuida el cuerpo o este que no lo cuida. No importa si está bien o mal. Si quiero cuidar el cuerpo, voy a tomar tales acciones. Yo quiero ser el que hace lo que hacen todos o quiero conectarme con lo que yo quiero. Entonces, cuando uno empieza a construir identidad, uno empieza a decir, momento, tengamos en cuenta que yo voy a tomar la decisión de quién quiero ser. Y eso a los chicos los empodera mucho más y empiezan a empezar a entender que uno no les quiere bajar línea y decir, hacé lo que te digo, esto está mal, te vas a lastimar. No, pará, vos quién sos, quién querés ser. Y tengamos en cuenta que encima los chicos construyen identidad digital. Y la identidad digital es muy importante porque es algo que queda en las redes y no se puede bajar nunca más. Todos sabemos lo que pasó con el capitán de los Pumas, que le sacaron la capitanía por haber escrito un tuit malo hace 10 años. Y posiblemente era un chico, no lo sabía, pero eso quedó en las redes. Entonces los chicos tienen que entender que lo que ponen en las redes queda en las redes y que le puede jugar una mala pasada después. Y esa es su identidad digital. Por eso hay que ayudar a nuestros hijos a que piensen antes de poner cada cosa, de postear cada cosa, a que qué imagen quieren dar, porque es clave, porque construyen la identidad de lo que ellos son. Fundamental. Entonces la toma de decisión tiene que venir por ahí. Y el otro punto es que si están en grupo, hay comportamientos grupales. ¿Y es verdad que los chicos se comportan en grupo distinto a cómo se comportan cuando están solos? Sí, hay estudios que muestran que los chicos en grupo toman decisiones peligrosas más que cuando están solos. Y el claro ejemplo de esto es el caso de Fernando Báez Sosa. El caso de Fernando Báez Sosa es un caso emblemático porque tenemos chicos, incluso del rugby, el famoso, los rugbyers de Zárate, que mataron a un chico a patadas. Y uno se pregunta, eran 10 chicos, 10 amigos, pero le estaban pegando 2 solamente. Uno estaba evitando que lo ayuden y había 7 que estaban mirando. Y cuando vos hablas con cada chico por separado, le preguntás, ¿a vos te parece bien matar a una persona a patadas en la cabeza? Y te va a decir que no. Y entonces, ¿por qué no lo frenaste? No lo pudieron hacer. Porque cuando los chicos están en grupo, se construye una nueva identidad. Y esa nueva identidad que tiene el grupo está influida por el individuo y el grupo del individuo. Y eso genera algo que se llama desindividuación. Los chicos entran en una sintonía de actúan sin pensar,
que son personas dentro de un grupo. Por eso hay que enseñarles a los chicos a que cuando están en grupo no se olviden que ellos son personas que deciden por ellos mismos. Y si hay algo que les hace ruido, que dice, esto no va conmigo, actuar en consecuencia. Y yo voy a actuar desde lo que yo quiero ser. Les digo esto porque es clave, porque de estos 8 chicos que están presos por lo de Baez Sosa, 6 chicos no le conocen la cara al pibe que mataron. Pero 5 tienen prisión perpetua y 3 tienen 15 años de cárcel. Y no saben quién es el chico. Simplemente por no decir, che, frena, esto no se hace. Porque tuvieron comportamiento grupal. Entonces, es importante, porque tal vez nuestros deportistas se juntan, salen, van a un boliche, ¿y qué pasa ahí? Y ahí pasa que se comportan en grupo. Y a mí me hace mucho ruido y me resuena mucho esto, el tema de, si uno le pregunta a las personas si se acuerdan de los nombres de todos los 10 chicos de los rugbyers de Zárate, te acordarás de 1 o 2, pero sí te acordás de los rugbyers de Zárate. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier chico que juegue en cualquier club de la urba se lleva la camiseta fuera del club. Por eso yo digo siempre que el escudo que tenés acá adelante es más importante que el nombre que tenés acá de quién sos vos en la cancha. Este es lo que vale. Porque cuando vos salgas afuera y un grupo de amigos de rugby se junten en un boliche y se agarren a trompadas con alguien, no van a ser fulano, mengano y sutano. Van a ser los rugby de el SIG, Alumni, BA, Veromama, Matrero, cualquiera. O sea, los rugby de tal club. Entonces los chicos representan al club dentro y fuera de la cancha. Es importante tener en cuenta eso. Y nuestros deportistas tienen que saber que es importante que llevan el escudo puesto acá a todos lados. Entonces, importante porque los comportamientos grupales hay que poder frenarlos ¿desde dónde? Desde que los chicos empiecen a saber, yo soy parte de un grupo. ¿Estamos hasta acá? Fenómeno. El último punto, clave, y es, ¿qué podemos hacer como familia? Porque uno dice, hay familias que protegen y hay familias que no protegen, hay familias que generan más riesgo y hay familias que generan menos riesgo. La respuesta es sí. Entonces, acá hay un punto clave, y es que hay 4 grandes estilos familiares: negligentes, indulgentes, autorizativos o democráticos y autoritarios. ¿En qué se basa esa construcción? En cuánto les exigimos y le ponemos firmeza y límites, y cuánto somos más afectuosos y contemplamos la parte emocional. En ese equilibrio se construyen los estilos familiares. Entonces, esos estilos familiares tienen características que hacen que se traslade después a conductas de los chicos. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría sentar a un chico y decirle, mira, no tenés que consumir, esto está así, esto está así. Hay que tener conductas que se trasladen después, es como entrar por la ventana. Otro tipo de conductas que hace que después los chicos decidan no consumir o decidan comportarse más responsablemente. Entonces, dentro de los factores de riesgo familiares, uno es el consumo de los padres. El consumo de los padres determina el consumo de los hijos. Y lo que nosotros opinemos sobre el consumo va a determinar el consumo de los chicos. Entonces es muy importante transmitirles lo que nosotros creemos. Los chicos tienen que saber lo que nosotros pensamos, sí, pero tenemos que tener integridad, porque yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes con un pucho en la mano. Con el tema del alcohol es un poco diferente, porque el alcohol es la única droga que como adultos podemos consumir cada tanto, en poca cantidad, y que no nos pase nada. Por eso digo, tu hijo te puede ver tomar alcohol, lo que no te puede ver es borracho, porque el mensaje que vos le estás dando es, no tengo integridad. O sea, te digo no tomes, no te pongas borracho y yo estoy borracho. O te digo no fumes y yo estoy fumando. Entonces el punto es importante que lo que nosotros opinamos y las creencias que tenemos sobre el consumo, los chicos la tienen que saber. Pero también si nosotros consumimos, le vamos a dar un mensaje distinto. El otro factor de riesgo importante familiar, es importante tener en cuenta, es lo que se llama family management, que ahora lo voy a extender un poco. El otro es la disfunción familiar. Cuando los chicos están metidos en una familia disfuncional, donde hay peleas, donde hay disputas, donde no hay afecto, donde hay siempre conflicto, después los chicos van y consumen más, porque trasladan su angustia
a otro tipo de situación, se quieren evadir. Y siempre las drogas de cualquier tipo buscan evadir el problema. Y obviamente la falta de afecto con los chicos. En lo que es family management o estilos familiares, eso tiene que ver con 3 habilidades que tenemos que tener todos los adultos para poder prevenir el consumo en los chicos, y esto es categórico. Saber supervisar, saber poner límites y saber comunicarse. La supervisión es clave. Podemos ser una familia autoritaria y lo que hacemos es vigilamos. Mal negocio. Los chicos mienten, nos ocultan cosas y transgreden. Podemos ser familias más negligentes, haz lo que quieras. También es malo, porque los chicos no tienen ni límite ni control. El secreto está en la supervisión. Yo siempre muestro esto de los chicos son aviones, nosotros somos torre de control. Si hay paro de controladores aéreos, los chicos no salen, los aviones no salen. Bueno, la torre de control somos los adultos. Si vos querés salir, querés divertirte, querés hacer cualquier cosa, tenés que reportar a la torre de control. Tenemos que negociar esa supervisión. La supervisión es gradual, es progresiva, es reversible y es negociable. Pero te tengo que supervisar. Como padres tenemos que supervisar. Y es muy difícil porque hoy en día hay otro mundo y tenemos que supervisar más a nuestros hijos que nos supervisaron nuestros padres a nosotros. Lamentablemente es así. Tenemos una facilidad, tenemos el celular. Eso nos genera mucha más facilidad. Pero igualmente hay que supervisar. Padres que no supervisan hacen mal las cosas. Es muy importante supervisar y que digamos, voy a estar encima tuyo. ¿Cuánto? Negociémoslo. ¿Me avisás? Bueno, te aviso cuando llego, te aviso cuando salgo. No sé, te voy a buscar, no te voy a buscar. Negociemos, cómo vos te sentís cómodo, cómo yo me siento cómodo. Pero no podemos no supervisar. Si ustedes quieren que los chicos no consuman y tengan conductas responsables, hay que supervisarlos. Porque recuerden, tienen poco lóbulo frontal. Los papás tenemos que estar ahí con ese lóbulo frontal nuestro para poder ayudarlos a que tengan mejores conductas. Supervisar. Segundo punto, límites. Es muy importante poner límites, pero hay que saber poner límites. Porque los chicos perciben muchas veces que el límite está puesto en forma autoritaria, en forma unidireccional y en forma inexplicada, o sea, es injusta e inexplicada. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Se enojan. El límite hay que explicarlo. Obviamente que pendulamos, venimos de todo no a la era de la permisividad, pero el punto acá tiene que ver con esto de yo voy a ponerte un límite, pero el límite te lo voy a explicar. No te voy a decir por qué no. Te voy a decir no porque. Vos no podés hacer esto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y está buenísimo explicarlo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno explica el límite, permite que el límite sea negociado. Y yo quiero adolescentes y jóvenes que me negocien el límite. Porque si vos me negociás un límite, te vas a comprometer con algo, va a haber una negociación. Yo cedo en algo, vos cedes en algo, y entonces el compromiso mutuo. Por eso se dice que los límites puestos en conjunto tienen mucho más eficacia. ¿Por qué? Porque todos construimos en el límite. Es como decir, bueno, ok, listo. Cena en casa. Con celular, sin celular. Vos qué opinás, vos qué opinás, vos qué opinás. Yo me enfoque múltiple. Entre todos construimos una nueva idea. Eso, los chicos les resulta muy amigable. ¿Por qué? Porque son personas que ya están en una etapa de su vida que las cosas las hacen por consenso y les gusta opinar y aparte les gusta participar. Entonces, si ellos participan en la construcción de un límite, es genial. Lo que pasa es que el límite no se construye el viernes a la noche cuando están por salir. Se construye el martes a la tarde tomando una leche chocolatada. Sentemos a hablar qué vamos a hacer con la salida. O sea, tenemos que tratar qué vas a hacer con el entrenamiento. Los entrenadores. Chicos, ¿cómo entre todos vamos a ser puntuales? ¿No vamos a ser puntuales? El que no es puntual, ¿qué consecuencias va a tener? El que se emborrachó y no pudo jugar bien. O sea, entre todos construyámoslo. Entonces los chicos van a querer construir el límite y van a querer respetarlo. Ahora, el límite se explica. No es porque no, es no porque. Y a veces nos damos cuenta que ponemos límites por miedo o ponemos límite porque no tenemos información. O ponemos límite porque no sabemos por qué. Entonces, recuerden, el límite lo explicamos. Obviamente, si lo expliqué 20 veces, te voy a decir, mira, anda a tu cuarto y ya está. Pero el punto es importante que expliquemos. Porque si no explicamos el límite, somos autoritarios. Y el tercer punto, importante para poder prevenir el consumo, es cómo nos comunicamos con los chicos. Y esto es clave. Hay que pasar del monólogo al diálogo. Fundamental.
Pero uno dice, ¿pero hay que hablar del alcohol y las drogas? Sí, también, pero no importa hablar del alcohol y las drogas, importa la manera que nos comunicamos, porque si nos comunicamos bien con nuestros hijos y con los adolescentes, y como entrenadores nos comunicamos bien con ellos, después se trasladan a conductas responsables. Fíjense que hay un estudio que se hizo muy interesante, donde se puso a jugar al Jenga a parejas de padre-hijo contra otro padre-hijo. Y miraban cómo decidían qué ficha mover. Y fue muy interesante porque dividieron en dos grupos. Los que la conversación fluía y decían muy fácilmente y no había conflicto, le llamaban elaboración, y los que todo el tiempo estaban discutiendo. No sabes nada, se va a quedar todo, déjame a mí, siempre era un problema la ficha que mover. Le llamaron negociación, pero negociación de todo el tiempo estar negociando. Simplemente eso vieron. Los hijos de el grupo elaboración que fluía todo, se trasladaba a mejor rendimiento en el colegio, mayor capacidad de prestar atención, menos consumo de sustancias, mayor habilidades. Yo decía, ¿por qué? Y porque me comunico mejor, no porque hablo de las drogas y esas cosas, sino me comunico mejor. Entonces es muy importante eso, la buena comunicación se traslada. Por eso hay conversaciones contractivas, en las que yo bajo línea, te digo todo lo que tenés que hacer, no te escucho nada, y hay conversaciones expansivas. Te escucho, entiendo tu punto de vista, entre todos construimos una nueva idea, manifiesto afecto, manifiesto emociones. Esas conversaciones expansivas se trasladan a mejor conducta de los chicos. Por lo tanto, fíjense que acá no hablamos de hablar de chicos de drogas, estamos hablando de comunicarnos adecuadamente. Entonces, si sabemos supervisar, si sabemos poner límites y si tenemos un buen vínculo de comunicación, eso va a generar que los chicos consuman menos y sean más responsables. Ahora, ese espacio para comunicarse hay que construirlo. Entonces, tengamos en cuenta que los chicos no hablan así de entrada. No es que de repente dicen, sí, sentate acá, vamos a hablar de esto. No. Hay que construir un espacio de disfrutar juntos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos construir confianza con los chicos. Los chicos quieren confianza nuestras y nosotros queremos que los chicos confíen en nosotros, que confíen en el entrenador. Muchas veces el entrenador es una función, un rol muy importante, porque ese entrenador tiene a veces un rol que no lo tiene en la casa, porque el chico capaz que en la casa no se lleva bien con los padres o tiene mal vínculo, y el entrenador aparece ahí como una figura fundamental de poder contener un chico que capaz que no lo tiene en otro lado, o capaz que vos como papá en tu casa decís, mira, yo sé que el amigo de mi hijo en la casa no está bien, pero yo lo puedo contener un poco en casa. Puede ser un referente. El concepto de referente es muy importante porque contiene a los chicos. Un chico que no se siente contenido va a ir a consumir. Entonces, acá lo importante es entender que el rol nuestro tiene que ver con eso, con empezar a conservar ese vínculo que se establece con el entrenador, con los padres y poder armarlo. Ahora, la familia negligente es la que no está. La familia negligente es la que... Yo tengo abuelos que me llaman para decir, che, ¿podés ver a mi nieto? Y los padres no están. Negligente, los chicos dicen, no están, pasaron, no se ocupan. Malísimo. Autoritarios, el otro extremo. Hacé lo que te digo, busco obediencia, busco que me haga caso, no converso, no tengo escucha, bajo línea. Ahí hay la emoción que se respira ahí es el enojo. La emoción que se respira ahí es la intolerancia. Entonces ahí hay una cuestión de ese autoritarismo hace que los chicos consuman más, porque se escapan, porque mienten. Después tenemos la familia indulgente. Indulgente es aquella familia que hay mucha conversación pero no hay límites. Son los famosos amigos de sus hijos. Si vos sos amigo de tu hijo, lo dejás huérfano. Los chicos necesitan autoridad, no autoritarismo. Y esa autoridad se construye. Pero es importante que si vos sos muy amigo y nos fumamos un porrito con mi hijo, no va eso. Horizontalizamos el vínculo para poder conversar, charlar, pero los chicos tienen que saber que el vínculo es vertical. Somos los padres, no somos los amigos. Hay mucha conversación. No es el peor escenario, pero no es el mejor. ¿El mejor cuál es? La familia democrática o autorizativa. Es una familia que sabe poner límites, que construye límites entre todos, que el límite se produce con afecto, que el límite se explica, que hay conversaciones, que hay escucha efectiva,
que se manifiesta permanentemente afecto, que se escuchan las emociones. ¿Y por qué es importante eso? Porque no puede pasar que un chico de repente tenga un problema en la calle, o tenga un coma alcohólico, y no quiera llamar a los padres porque tiene miedo que lo reten. Si pasa eso, algo no está bien. Y eso se percibe. No es que, porque uno como padre o como entrenador dice, ¿y cómo no me va a avisar? Yo lo voy a cuidar. Pero la percepción primero de los chicos es, me van a retar. Hasta un 25% de los chicos le dicen a los amigos, no llames a mi papá que me mata si tengo un coma alcohólico. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay confianza. Entonces, para redondear todo esto, lo que yo diría es que hay que construir confianza. Y la confianza, para confiar en alguien, yo necesito que la persona tenga 3 características. Por eso yo quiero confiar en mi hijo, por ejemplo, o en mi deportista, y sé que esa persona tiene que tener 3 características. La primera es que no tiene que mentir. La persona que miente no es confiable. Yo tengo que lograr que la persona no mienta. Una persona que miente, uno no puede confiar. Yo prefiero la verdad cruda arriba de la mesa. Punto. Segundo punto, la responsabilidad. La responsabilidad significa voy a cumplir con lo que pactamos. Si pactamos que vuelvo a las 4, vuelvo a las 4. Si pactamos que veníamos puntuales a entrenamiento, venimos puntuales a entrenamiento. Si pactamos que nos ayudamos entre todos, nos ayudamos entre todos. Si pactamos que te avisaba cuando llegaba, que si voy llegando tarde a entrenamiento, si llego tarde a casa te aviso, lo pactamos, se cumple. Hay que ser impecable en el compromiso. El punto es que muchas veces pasa que los planes cambian. Y si los planes cambian, ¿qué pasa? Hay que avisar. Hoy estamos acá, todos juntos, en un momento en que mucho tráfico, previo a un fin de semana, y la gente se demoró un poco. ¿Qué hizo? Avisó, mirá, estoy un poquito más tarde, quiero cumplir impecable el compromiso. Dije que iba a llegar a las 7, voy a llegar 7:15. Perfecto, no hay problema. Eso es ser responsable. Entonces tengo sinceridad, responsabilidad. Me falta una, que es competencias. ¿Te sabés cuidar? ¿Yo te puedo dejar ir a cualquier lado y vos volvés a casa entero? ¿Yo puedo confiar en que vos vas a tener la habilidad para poder hacer esto? En la cancha misma. Yo quiero confiar en un deportista que tengo en la cancha. ¿Qué tengo que hacer? Que tenga competencia, que tenga habilidades. ¿Tiene habilidades para poder salir con amigos y volver a casa entero? De poder decir que no. ¿Tiene esas habilidades? Las 3 tienen que estar. Si no están las 3, no voy a poder confiar. Porque puede ser que vuelva a casa en horario, que no me mienta, pero vuelve en coma alcohólico. No tiene habilidades para cuidarse. ¿El punto cuál es entonces? Es importante que esas 3 cosas se den. Además, pero nosotros queremos que nuestros hijos confíen en nosotros. Tenemos que tener 2 cosas. Uno, empatía. Tenemos que entenderlos. Tenemos que entender a nuestros hijos. Tenemos que entender al deportista. Tenemos que, lo vemos con mala cara, no intuyamos, no interpretemos algo que no, preguntemos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser empáticos. La empatía es ponerse en lugar del otro, es poder entender lo que al otro le pasa. La única manera de poder saber lo que al otro le pasa es preguntando. No asumamos, porque a veces lo vemos con mala cara. Nos pasa a todos que somos deportistas y estás con el técnico y vos estás mirando para otro lado y el técnico te reta porque estás mirando para otro lado. Y capaz que vos estás con un problema personal y estás angustiado por algo y estás distraído por algo y no tiene nada que ver y vos decís, no te interesa, viene para... Entonces, ¿el punto cuál es? Para ser empático hay que saber preguntar, saber lo que el otro siente, lo que el otro piensa. Y además tenemos que tener integridad, es decir, que nuestros actos coincidan con nuestras acciones, que nuestro discurso coincida con las acciones. Es decir, nuestros hijos nos tienen que ver íntegros. Eso va a ayudar a que confíen en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que existen drogas en el mundo, que están disponibles, que los chicos están consumiendo y que queremos que no consuman, como adultos tenemos que hacer varias cosas. Construir un escenario democrático, en la familia, en el club, en el equipo. ¿Por qué? Porque ese escenario democrático, con límites bien puestos, supervisando, con buena comunicación, entendiendo cómo es la generación actual, sabiendo cómo funciona un cerebro adolescente y que no le podemos pedir cosas que no pueden hacer, estando presentes y
prestándoles el lóbulo frontal, vamos a lograr que los chicos atraviesen la adolescencia de una manera mucho más aplomada y mucho más protegida. Pero no podemos soltar. Son autónomos, pero no son tan autónomos. Quieren autonomía. Te voy soltando la soga, pero te tengo que estar encima. No se puede criar hoy en día un hijo como nos criaron a nosotros. Por eso, para concluir, si queremos estar bien con los chicos, hay que construir un espacio de comunicación, hay que saber escuchar, hay que tratar de la emoción enojo que desaparezca, y eso va a construir un núcleo familiar sólido, un núcleo de equipo sólido, un núcleo de vínculos dentro de lo que es el equipo, la familia, como sistema sólido que va a hacer que después se traslade a menor consumo. Y eso es lo que queremos con nuestros adolescentes y con nuestros deportistas. Recuerden, el consumo no solamente afecta el cuerpo de las personas, afecta la psiquis de las personas, afecta la familia y afecta los proyectos. Por lo tanto, recordemos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan una adolescencia sana. Y eso se hace con padres, con entrenadores, con clubes, con instituciones presentes y desde los clubes y la urba para poder ayudar a que se pueda atravesar este periodo que pasa, que termina, pero que es conflictivo, porque los chicos van adquiriendo su identidad. ¿Más o menos claro? ¿Estuvo bien? Si hay preguntas de allá, después te voy a tener que pasar las diapos para que las... No, sí, después se van a pedagogos. No, sí, ahora si querés, sí, un poco para cerrar la transmisión. Dale. La verdad, ahora seguramente por ahí nos quedamos con algo de preguntas, pero bueno, considerando empezamos más tarde, Bien. la duración, la cantidad de conceptos, la verdad creo que el objetivo está más que cumplido. Buenísimo. Creo que abrimos un montón de ventanas y de temas. Ahí después hay que queríamos seguir, cubrir, claro. pero bueno, tenemos material para rato. Es importante esto. No hay que hacer todo. Los sistemas se modifican con una pequeña cosita. O sea, voy a poner un límite distinto, punto. O voy a conversar distinto. O, no sé, voy a acompañarte en la frustración de otra manera. O, no sé, te voy a ayudar a decidir otra cosa desde otro lado. O sea, algo, no hagan todo al mismo tiempo. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Pero sí se puede hacer pequeñas cositas y el sistema con una cosa cambia. Se empieza a cambiar. Entonces, empezamos a ayudar. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.